Saludos estimados alumnos. El día de hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestro curso de Inversión Operativa 2 y lo que veremos es una breve introducción a lo que llamamos la teoría de grafos. Usted cuando trabajaba sus diagramas de PERCE-PM colocaba actividades en el nodo y a través de flechas conectaba dichas actividades. Pues sin querer usted entró a la teoría de grafos. La teoría de grafos es una parte de la matemática. Los cursos de matemática moderna establecen que hay tópicos especiales en la teoría de grafos. Y la ventaja es que ha dado resultados importantes en diferentes dominios, en economía, en estrategia militar, en estrategias deportivas. Muchas veces observamos que para indicar la dirección de una jugada hacen círculos y flechas, ¿no?, cómo deben moverse. En la sociología, los sociogramas, los organigramas, por ejemplo. En un árbol genealógico tenemos grafos, ciertos organismos industriales. Entonces, esa teoría de grafos está vinculada tanto a los diagramas que por sí conforman un grafo, como a los cálculos que podemos hacer, que pueden ir desde las dimensiones de un grafo hasta distancia. La teoría de grafos se basa en la teoría de conjuntos. Tenemos dos elementos y queremos relacionarlos. Muchas veces ustedes, cuando quieren indicar una forma de dirigirse hacia un determinado punto o conseguir un objetivo, hay un impulso natural que nos hace trazar puntos y líneas que conectan a dichos puntos. Decirlo de esta manera, diríamos que es una consecuencia natural de esa antigua costumbre, la teoría de grafos, ¿no?, basada, como decíamos, en la teoría. ¿Y qué es lo que hacemos? Puntos para representar lugares, puede ser estados, países, aeropuertos, estaciones, y líneas o flechas para representar la relación que los vincula. Entonces, como decíamos, ¿dónde tenemos ejemplos de diagramas que utilicen grafos? Diagramas de organización, sociogramas, organigramas, árboles genealógicos. En los circuitos, por ejemplo, también tenemos grafos, puntos conectados por líneas. Algo que vamos a notar es que en algunos casos se utilizan líneas y en otros flechas. La flecha normalmente se utilizará para indicar una dirección. Las líneas simplemente una conexión y por lo tanto una conexión en cualquier sentido entre esos dos puntos. Lo que vamos a hacer en este momento es abordar un problema puntual de la teoría de grafos. Dada esta breve introducción en la que decíamos que los grafos son puntos y flechas, lo que vamos a tratar de hacer es resolver el problema del camino económico. Imagínese usted que he elaborado un diagrama de puntos que deben ser conectados y la conexión entre dichos puntos está asociada a un valor numérico. Lo primero que hacemos es abstraer un poco esta idea y pensar que tenemos una malla de puntos. Entonces, cada vez que hagamos una línea entre dos puntos, esa línea va a tener una dimensión dada, que podría ser la distancia entre esos puntos. Ahora imagínese usted que quiere calcular la distancia entre un punto A y un punto B dentro de esta malla de puntos que ha generado. ¿Cuál sería el camino más económico a seguir para llegar con el mínimo esfuerzo de A a B? Ese es el problema que aborda esta parte del curso. Y lo vamos a ver de dos formas. Van a existir redes en las cuales existe una sola dirección que se puede seguir a lo largo de los nodos y otra en la cual el camino o la ruta puede ser bidireccional. El primer caso que vamos a ver es el de rutas acíclicas. ¿Por qué se utiliza este término de acíclico?
Se dice cuando la red es dirigida, cuando solamente hay una dirección posible que se puede seguir dentro del nodo, la ruta será cíclica o el grafo será cíclico si no hay forma de volver al punto de origen. Imagínese que usted parte del punto A y solamente puede ir al punto B o al punto C. Y del punto C solamente se puede dirigir al punto D y del punto B al punto E. Abrir alguna opción de volver al punto A, dado que hay una sola dirección posible, no hay forma de retroceder ni de volver. Entonces, cuando usted identifique dentro de un grafo que no existen ciclos, que no hay forma de volver a ninguno de los puntos, está trabajando con una red dirigida y diríamos que el algoritmo de Bellman es aplicable en dicho caso. ¿Qué es lo que establece el algoritmo de Bellman? El algoritmo de Bellman dice que para cada nodo J debemos calcular una distancia. Si el nodo es inicial, la distancia será 0. Y si el nodo es distinto al inicial, lo que tenemos que hacer es tomar la distancia ya calculada al nodo previo y sumada la distancia factible de dicho nodo previo al nodo que queremos evaluar, de todos los nodos previos posibles y quedarnos con el mínimo posible. Esto que puede resultar algebraico y difícil de entender, lo vamos a tratar de desarrollar de forma bastante simple y adecuada con un pequeño ejemplo y en forma gráfica. Tenemos una compañía de construcción que todos los días parte de una localidad marcada con el número 1 y tiene que realizar viajes a distintos centros de distribución dada una red que vamos a mostrar a continuación. El objetivo es obtener la ruta más corta a cada localidad. Este punto es interesante porque muchas veces dicen, cuando resolvemos el camino económico solamente calculamos el camino del inicio al fin. No necesariamente. El algoritmo de Bellman que usted va a ver a continuación lo que va a permitir calcular del punto origen a cualquier punto del grafo. Esa es una de las ventajas de trabajar con el algoritmo de Bellman. Entonces vamos a ver cómo calcular la distancia de un punto origen a todos los demás puntos del grafo. Supongamos que ese es el diagrama. Yo necesito partir de 1 y llegar a cualquiera de los puntos. El objetivo de resolver este ejercicio va a ser calcular la ruta más económica a cada uno de los puntos distintos a 1. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar el algoritmo. Para aplicar el algoritmo de Bellman, entonces lo que hacemos es partir del nodo 1. Lo primero que indicamos es que la distancia del nodo 1 al mismo nodo 1 será 0. Luego calcularemos la distancia al nodo 2. Dado que la distancia al nodo 2 solamente tiene un camino posible, que es a través del nodo 1, lo que haremos es calcular la distancia del nodo 1 que ya teníamos, que era 0, y aumentarle el valor del arco, 10. El mínimo de esta única combinación sería 0 más 10, 10. Para el nodo 3, sin embargo, tenemos dos caminos, o vamos desde el nodo 1 o vamos desde el nodo 2. Como ya tenemos las distancias a dichos nodos, lo que hacemos es comparar 0 más 20, que sería la forma directa, o 10 más 7, que sería la segunda opción. Obviamente, la mejor opción será ir a través del camino 2. Note que el grafo solamente representa conexiones. Las líneas no representan una relación directa con las distancias que se indican al centro de cada arco. Entonces, recuerde, la forma de representar el grafo es simplemente una manera visual de entender las relaciones o los caminos posibles entre los nodos. Las distancias las dan los números indicados, pero no hay relación entre las distancias y las proporciones de las líneas. Sigamos ahora con el nodo 4. Para el nodo 4 se ha hecho algo bastante singular. Se ha tomado distancia de los nodos previos.
Pero si usted es observador, podrá encontrar que hay conexión entre el nodo 1 y el nodo 4, entre el nodo 2 y el nodo 4, pero entre el nodo 3 y el nodo 4 no existe y sin embargo lo está considerando. La persona que elaboró este algoritmo también pensó en el futuro y que esto podría ser llevado posteriormente a una automatización con computadoras. Entonces dice, usted debería ser capaz de poder formular la distancia entre cualquiera de los nodos previos calculados hacia el nodo siguiente que está a punto de calcular. Ahora usted dirá, ¿cómo representamos, si no hay camino posible entre 3 y 4, la distancia entre 3 y 4? Veámoslo a continuación. Las opciones serían las siguientes: del nodo 1 al nodo 4, 0 más 19, del nodo 2 al nodo 4, 10 más 8, que es la distancia que ahí establece, y del nodo 3 al nodo 4 sería 17 más un valor que no está definido. Entonces, computacionalmente, ¿cómo haríamos? Colocamos una distancia ficticia, pero tan alta que jamás sea considerada, en este caso infinito. 17 más infinito es el valor que no va a ser considerado. Colocaríamos un valor extremadamente grande, de manera que no sea tomado en cuenta bajo ninguna circunstancia. Y nos quedamos con el menor valor, que sería 10 más 8. 18 entonces a través del nodo 2. Esa sería la respuesta. La mejor forma de llegar entonces al nodo 4 es a través del nodo 2. Y finalizamos con el nodo 5 y evaluamos las tres opciones posibles. En este caso estamos considerando los cuatro nodos. Un nodo, ya saben, el nodo 1, que no tiene conexión directa, sería 0 más infinito. El nodo 2, 10 más 17. El nodo 3, 17 más 9. Y el nodo 4, 18 más 8. De esos tres valores nos quedamos con el más pequeño, 18 más 8, 26, o 17 más 9, 26. Cualquiera de los dos empates aplican, pero nos quedamos con el menor. Luego entonces la solución sería la siguiente. La forma más económica de llegar del nodo 1 a los demás nodos maneja las siguientes distancias. Del nodo 1 al nodo 2, una distancia de 10. Para llegar al nodo 3, nos vamos de 2 a 3 con la distancia 17. Para llegar al nodo 4, nos vamos también a través de 2, con una distancia total de 18. Y para llegar al nodo 5 tenemos dos opciones: o nos vamos del nodo 3 al nodo 5 o del nodo 4 al nodo 5. Cualquiera de los dos casos resulta el valor de 26. Entonces usted, cuando explique la distancia o la forma más rápida de llegar a un determinado nodo, lo hará en función de las distancias previas. Por ejemplo, ¿cuál es la forma más rápida de llegar al nodo 5? A través del nodo 4. Y para llegar al nodo 4, a través del nodo 2. Y para llegar al nodo 2, a través del nodo 1. Entonces usted ha determinado el camino, en cualquiera de los casos, más económico para llegar del nodo 1 a cualquiera de los nodos. Para llegar al nodo 3 será a través el camino será el 1, 2, 3. Para llegar al nodo 4, el camino 1, 2, 4. Y para llegar al nodo 5, el camino 1, 2, 3, 5 o el camino 1, 2, 4, 5. Cualquiera de los dos satisfacen la distancia de 26. Vuelve a intentar hacer este ejercicio usted mismo. Y lo reto a que lo haga simplemente con las distancias y el grafo. Hágalo directo en el grafo. Ya no tenga que calcular los mínimos manualmente. Verá que es bastante sencillo y bastante intuitivo. Ahora, como ejercicio, hago una pausa en esta diapositiva e intente resolver esto. Recuerde que usted va a calcular la distancia del nodo 0 a todos los demás nodos del grafo. Siempre el ejercicio le va a indicar cuál es el nodo de partida. En este caso yo le indico el nodo de partida es el nodo 0. Y hay que calcular la distancia a cualquiera de los demás nodos de este grafo. Ahora lo que haremos es ver
el caso siguiente. Y como caso siguiente me refiero al caso en el cual dentro del grafo tenemos conexiones, tenemos distancias, pero las rutas ya son cíclicas. Las redes no tienen dirección y por lo tanto yo podría partir de un punto y a través de cierto camino volver al mismo punto. Para estos casos es recomendable aplicar algunos algoritmos que vamos a ver a continuación. Hablemos del algoritmo de for. El algoritmo de for, similar al algoritmo anterior, nos dice que debemos registrar la distancia 0 en el nodo de origen. Luego, como siguiente paso, calcular las distancias para todos los nodos distintos al nodo de origen. Es decir, del nodo que ya tengo disponible, que será el nodo 0, el nodo inicial, voy a calcular las distancias a los demás nodos diferentes al nodo de origen. De todos ellos me he de quedar con la conexión más económica, más corta, ya que sé que no voy a poder competir. Y tendré ya dos elementos conectados. Luego lo que tengo que hacer es partir esos conectados a los restantes nodos. Y cada vez, en cada iteración, tendré un conectado más económicamente y más opciones a las cuales conectar. Veamos cómo se explica esto. Y veámoslo con un ejemplo. Tenemos una compañía que opera un servicio de entregas y recolecciones entre Chicago y otras ciudades del mismo estado. Cuando la compañía recibe una solicitud de servicio, envía un camión desde Chicago hasta la ciudad en que se solicita el servicio tan pronto como sea posible. Tanto el servicio rápido como los costos mínimos son objetivos para la compañía. Es importante que los camiones que se envían se dirijan por la recta más corta de Chicago hasta la ciudad específica. Casi siempre los problemas de grafos buscan la conexión más económica. Y cuando hablamos de economía, a veces pensamos en distancia, pero también puede ser costo o puede ser tiempo. Recuerde, el grafo representa lo que usted desea representar, no necesariamente una medida específica. Sin embargo, tiene que trabajar con la misma medida a lo largo de todos los arcos de grafo que usted esté por especificar. Bien, sea este el problema, entonces nos dicen que tenemos que conectar los elementos. Yo sé que parto siempre del nodo 1, es la única información que me dan y que tengo que calcular la forma más rápida de conectarme a todos los restantes nodos del grafo. Si ustedes son observadores, encontrarán que existen dos opciones partiendo del nodo 1. O voy al nodo 2 o voy al nodo 3. Si tengo dos opciones, debería escoger aquella más económica. Por lo tanto, debería escoger la conexión de 1 a 2, ya que no hay otra conexión que supere en economía, que sea más barata, por decirlo así, hacia otro punto del grafo. Bien, y tengo mi primera conexión. Ya que he conectado al nodo 1 y al nodo 2, y estos dos nodos ya se encuentran conectados y con las rutas más cortas, desde esos dos nodos yo podría plantear diferentes opciones y tratar de ver cómo me podría ir si me intentara conectar alguno de los nodos más próximos a estos dos. Si yo veo al 1 y al 2 como un subconjunto y los imagino en este momento de otro color, podría decir que de 1 y 2, indistintamente cualquiera de ellos, puedo conectarme a 3, a 4 o a 5. Entonces yo podría evaluar las distancias más cortas de conexión a los nodos 3, 4 o 5. Imaginemos que yo quiero evaluar del nodo 2 al nodo 5. Esto me tomaría 7 más 8, 15. Del nodo 2 al nodo 4 me tomaría 7 más 6, 13. Del nodo 2 al nodo 3 me tomaría 7 más 7, 14. Pero del nodo 1 al nodo 3 me tomaría 0 más 8 igual a 8. Entonces, de los conectados a los no conectados, la ruta más corta para llegar
a 3 y además la ruta más corta de todas las que he evaluado sería de 1 a 3, 8. Entonces ya tengo mi primera conexión y ahí va la segunda. Ahora tenemos 3 conectados, el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Y de igual forma puedo hacer el ejercicio de intentar ir a cualquiera de los nodos que aún no están conectados. Los nodos no conectados son los nodos 4, 5, 6 y 7. Si yo quiero llegar al nodo 4, tengo varias opciones. A partir del nodo 2 o a partir del nodo 3. Y las distancias respectivas serían 7 más 6, 13 y 8 más 4, 12. Si yo quisiera llegar al nodo 5, podría hacerlo a través del nodo 7. 7 y 8, 15. Y si quisiera ir al nodo 6, podría hacerlo también a través del nodo 3. 8 más 4, 12. Entonces, de las opciones que yo acabo de evaluar, y ojo que me falta todavía calcular algunas, porque tendría, para yo realmente saber cuál es la mejor opción para conectarme al nodo 4, me faltaría ver la distancia de 5 a 4 o la distancia de 6 a 4 que no lo tengo. De las opciones que acabo de evaluar, voy a quedarme con la más económica. Si ustedes suman 7 y 8, 15, intentando conectarse entre 2 y 5, o intentando conectar de 2 a 6, 7 y 6, 13, el valor más económico sería conectarme de 3 a 4 o de 3 a 6. ¿Por qué? Porque la suma de dichos valores es la menor posible de los conectados a los no conectados. Es 12. No hay nada que supere esa conexión de 12. Recuerden, una vez que ya he conectado ciertos nodos de grafo, ya no tiene por qué evaluar eso, porque usted ya hizo el cálculo de lo más económico. Alguien puede decir, pero ¿puedo conectarme de 3 a 2? Sí, pero ya no lo requiere. Recuerda que el objetivo es partir de 1 hacia los restantes nodos y ya usted ha encontrado la mejor ruta en ese momento para conectarse de 1 a 2 y de 1 a 3. Bien, entonces ¿qué hacemos? Sabemos que la distancia más corta posible me da un total de 12, 8 más 4. Puede ir de 3 a 4 o de 3 a 6. Entonces elijo la conexión de 3 a 4 y ya lo tengo conectado y me da el valor de 12. Ahora ya tengo conectados, el grupo o el conjunto de nodos conectados se incrementa. Tengo conectado al nodo 1, al nodo 2, al nodo 3 y al nodo 4. Vuelvo a hacer el ejercicio. ¿Cuánto me costaría dirigirme a los restantes nodos? Desde los conectados hacia los no conectados. Si usted es observador, y podría decirlo de inmediato, el siguiente paso sería, por orden natural, conectar 3 con 6. ¿Por qué? Porque no hay otra opción más económica. 12 más cualquier valor me va a dar un valor por encima de 12. 7 y 8, que sería intentar conectar a 2 con 5, nodo 2 con el nodo 5, me daría 15. Entonces la única opción económica que vemos de un conectado a un no conectado sería ir a través del nodo 3 y llegar al nodo 6, que me da 8 más 4, 12, que era el empate que habíamos detectado. Entonces incremento uno más mis conectados. Nuevamente pongo la mira de los conectados a los no conectados y empiezo a hacer sumas. Por ejemplo, para llegar al nodo 5 tengo dos opciones, 7 y 8, 15 o 12 más 12, 14. Para ir del nodo 4 al nodo 7 sería 12 más 6, 18. Hasta el momento veo que una suma más corta es 14. Para ir del nodo 6 al nodo 9, del nodo 6 al nodo 7, tengo la opción de sumar 12 más 9, 21. De todas las sumas que acabo de hacer, veo que la más económica sería 12 más 2, 14. Dado que es la que gana, cojo dicha opción y establezco la conexión entre esos nodos. 12 más 2, 14. Solamente me queda un último nodo por conectar y evalúo todas las opciones. Si voy del nodo 5 sería 14 más 3, 17. Si voy del nodo 4, 12 más 6, 18. Y si voy del nodo 6 sería 12 más 9, 21. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con el 17?
con el 18 o con el 21. Si la idea es hacer el menor esfuerzo posible, tendremos que 17 es la opción óptima. Como verá, usted acaba de conectar el nodo 1 con todos los demás nodos del grafo. Lo que ha generado también usted es una forma de árbol. Desde un nodo inicial se extiende a cualquiera de los demás nodos sin formar ciclos. Entonces esa es una característica en una red no cíclica. Si bien la red era cíclica, si bien la red era cíclica, en este caso las redes cíclicas, lo que usted genera al final es un árbol no cíclico. No se generan bucles, no se generan retornos. Y genera la mejor ruta desde un nodo inicial a todos los demás nodos del grafo. Bien, señor. Entonces, usted ahora ya ha aprendido a hacer la ruta más económica en redes no dirigidas y en cualquier dirección. Note que los grafos los hemos aplicado en cualquier dirección. Otra opción es aplicar el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal siempre parte con el mismo criterio que sus predecesores: colocar el valor 0 al nodo de entrada de la red. Luego dice, elige el arco con el valor mínimo acumulado. Luego coloque este valor acumulado al nodo destino del arco elegido. Eliminar todos los arcos y repetir los pasos 2 y 3. Si nosotros observamos bien este algoritmo, es muy similar al anterior. La diferencia es que esto se trabaja en forma matricial. Entonces lo que vamos a hacer es elaborar a manera de pares ordenados las distancias de cada arco partiendo de cada nodo. Por ejemplo, el nodo 1 tenía dos opciones: conectarse con 2 y 3, entonces genera el par ordenado 1,2, 1,3. Del nodo 2 puede ir al nodo 1, al nodo 3, al nodo 4 o al nodo 5. Coloco las distancias. Van a ver ustedes que entonces se repiten las distancias. En un sentido y en otro aparece el par ordenado 1,2 con distancia de 7 y 2,1 con distancia de 7. Del nodo 3 a los nodos que se conecta, del nodo 4 a los nodos que se puede conectar, del nodo 5 a los nodos y así sucesivamente para cada nodo con los valores. Ese trabajo es algo minucioso porque usted tendrá que hacer cada una de las conexiones posibles sin errores. La ventaja de este algoritmo de Kruskal matricial es que para casos con gran cantidad de nodos y arcos, genera un orden específico que permite minimizar el error en el cálculo que lo haríamos quizá dentro de un grafo dibujado. En un caso pequeño como el que vimos en el ejemplo es factible, pero en un caso con 15 nodos y con muchas conexiones entre los nodos, y le dejo como ejercicio calcular la máxima cantidad de conexiones dado un grafo de 15 nodos. Imagínense todas las líneas posibles de cada punto a cada punto, cuál sería el total. Verá que, aun cuando es más laborioso el matricial, hay menos probabilidad de fallas en el cálculo. Bueno, el paso 1 indica que lo que debemos hacer es colocar la distancia inicial del nodo origen al mismo nodo origen, en este caso 0. Pero aplicamos el mismo principio, de los conectados a los no conectados. En este caso tenemos un solo nodo conectado, que es el nodo 1, con la distancia de 0. Yo puedo partir del nodo 1 y dirigirme a cualquiera de los dos nodos siguientes, el 7 o el 8. Pero antes de hacer eso, lo que me dice el algoritmo de Kruskal es que debo eliminar cualquier conexión al nodo ya conectado previamente. En este caso he conectado al nodo 1, entonces todos los pares ordenados que terminen en 1 los voy a eliminar. En este caso simplemente los sombreo. De manera que para mí a partir de ahora esos son invisibles, no los voy a considerar en mi cálculo. Volvamos a lo que les decía. Estoy en el nodo 1, ya está conectado con distancia 0. Y ahora quiero dirigirme a los no conectados. ¿A cuáles puedo dirigirme? Al nodo 2 o al nodo 3. Si voy al nodo 2 me cuesta 7. Si voy al nodo 2 me cuesta 8. ¿Con cuál se quedan ustedes?
Imagino que ustedes dirán con el nodo 2. Entonces marco la opción más económica. En este caso es ir de 0 al nodo 2, nodo 7, y lo que hago es sumar las distancias. La distancia del nodo ya conectado más la distancia más económica encontrada. 0 más 7, 7. Y eso lo coloco ¿dónde? En la distancia al nodo que acabo de conectar, que será el nodo 2. Decíamos que cada vez que conectáramos un nodo debíamos eliminar todos los pares ordenados que terminaran en ese valor. En este caso voy a eliminar todos los pares ordenados que terminen en 2. Listo, acabo de hacerlo. Recuerden, ya eso es invisible, ya no se considera. ¿Y qué es lo que hago? Considero de los ya conectados a los que todavía están en blanco. Entonces miren, ¿qué opciones tenemos? Puedo ir al nodo 3 a través del nodo 1, 0 más 8 sería 8. Esos cálculos los voy a hacer mentalmente. ¿Y qué más tengo? 7 más 7, 14, 7 más 6, 13, 7 más 8, 15. Estoy tratando de ir al nodo 3, al nodo 4, al nodo 5 a través del nodo 2. Si usted ha hecho estas sumas mentalmente, se dará cuenta fácilmente que la forma más económica de llegar a cualquier no conectado a partir de los conectados, que está en el nodo 1 y el nodo 2, sería ir al nodo 3. Es la única opción, ¿no? Porque la suma total me da 0 más 8, 8. Por lo tanto, marcamos en otro color. Una vez que lo marca otro color, recuerde que ya no lo va a poder considerar. Y colocamos la distancia al nodo 3. En este caso, la distancia es 8. Aumentamos el conjunto de los conectados y evaluamos las distancias a los no conectados. En este caso tengo pues el nodo 2 con 7, el nodo 3 con 8 y empiezo a hacer sumas. Si ustedes suman, para el caso del nodo 2 hacia el nodo 3 sería 7 más 7, 14. Para el nodo 4, 7 más 6, 13. Para el nodo 5, 7 y 8, 15. De esos veo que el 3 es el más económico. Pero me falta ver la parte del nodo 3. Si voy al nodo 4 a partir de 3 sería 8 más 4, 12. Y si voy al nodo 6, 8 más 4, 12. Entonces, de todas las sumas que acabo de hacer, las más económicas son 12. Me quedo con alguno de los dos 12, cualquiera de los dos. Recuerden que hay un empate. Arbitrariamente cojo al que aparezca. Y en este caso, lo que decido es conectarme con el nodo 6. Me conecto con el nodo 6, coloco el valor de 12 y elimino todos aquellos que terminen en el valor 6. Bien, ya tengo conectado entonces al nodo 6. Alguien dirá, pero no debió seguir con el nodo 4. No, en un grafo y en este algoritmo matricial usted se basa en las distancias mínimas. No hay un orden indicado que deba pasar nodo por nodo en forma secuencial. No, en este caso hemos pasado al nodo 6. ¿Y los conectados quiénes son? Nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 6 ahora. Y evalúo las distancias a los no conectados. En este caso voy a evaluar la distancia del nodo 2 al nodo 4 o al nodo 5, que aún no están conectados, del nodo 3 al nodo 4 y del nodo 6 al nodo 4 o al nodo 7. Hago las operaciones, voy a hacerlas mentalmente: 7 y 6, 13, 7 y 8, 15, 8 y 4, 12, 12 y 8, 20, 12 y 9, 21. Acabo de detectar que el valor más económico es el 12, entonces me conecto al nodo 4. Marco el que acabo de marcar, coloco el valor de 12 como distancia mínima al nodo 4 y tacho todos aquellos elementos que tengan como 4 y que no estén coloreados, ¿no? En este caso los coloreados será 3, 4, lo dejo con su color naranja para indicarme que esa es la ruta más corta y tacho los restantes. Nuevamente mi operación de los ya conectados a los no conectados. Veamos: 7 y 8, 15, 12 y 2, 14,
2 y 6, 18, 2 y 9, 21. Si usted es observador, se habrá dado cuenta que lo siguiente en economía sería conectarme al nodo 5, pero a partir del nodo 4. 12 y 2, 14. ¿Qué es lo que hago? El nodo al arco que acabo de detectar lo marco de color naranja y coloco la distancia más económica, en este caso al nodo 5 que acabo de detectar, que sería el valor 14. Y tacho todos aquellos pares ordenados que tengan final 5. La ventaja que usted tiene es que a medida que va avanzando en el desarrollo del algoritmo, se van eliminando opciones y van apareciendo nuevas opciones. Lo único que nos falta es conectarme al nodo 7 y tengo solo tres opciones: a partir del arco 4-7, a partir del arco 5-7 o a partir de 6 y terminando en 7. ¿Cuál tomo? Hago mis sumas mentales: 2 y 6, 18, 14 y 3, 17, 12 y 9, 21. Si veo esas tres sumas, la suma más económica es 14 más 3. Entonces la opción es ir a través del nodo 5, que ya tengo una distancia acumulada de 14, e ir directo de 5 a 7 con distancia 3. Se genera el valor de 17, el nodo 7 ya está conectado, se tachan los que terminen en 7 y si ustedes se dan cuenta, en este momento deben tener coloreados los arcos de las conexiones más económicas y en plomo todos los restantes. Si eso no sucede, usted ha cometido algún tipo de error durante el cálculo. Luego lo que hará usted es colorear en su grafo original los arcos 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 6, 4, 5, 5, 7 y colocar las distancias a cada uno de los arcos tal cuales aparecen los valores amarillos de la parte superior de esta tabla. Eso es lo que hacemos. Y esa es la solución con el algoritmo de Kruskal. Algunas personas dirán, es más laborioso. Sí, pero yo puedo garantizar que es más efectivo. Normalmente en la evaluación nosotros damos libertad del uso de los algoritmos. Sin embargo, es menester de usted como alumno elegir aquel que mejor le convenga y con el cual se sienta más cómodo. Para esto se sugiere que usted practique diversos ejercicios y adquiera dominio de cada una de las técnicas para luego decidir cuál es la más aconsejable al momento de la evaluación para su desarrollo. Bien, ahora revise este ejercicio, analícelo y intente resolverlo con el algoritmo matricial. Tómese el tiempo debido y corrobore también con el algoritmo que vimos para redes no dirigidas al inicio de esta parte. Las respuestas deberían coincidir.